Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Recuerden que mi nombre es Jan. Hemos comenzado una nueva serie que se titula Orando la Biblia, también escrita por Donald Whitney, el autor de las disciplinas espirituales que también estudiamos hace poco. Hoy vamos a hablar más sobre el método, el cual lo vimos en el episodio 3. Si no lo has escuchado, te invito para que lo hagas. John Piper escribió: abre la Biblia, empieza a leerla, haz una pausa en cada versículo y conviértelo en una oración. Orar la Biblia es tan simple como ir a través del pasaje línea por línea, hablando con Dios acerca de todo aquello que venga a tu mente mientras lees el texto. ¿Ves cuán fácil es todo esto? Todos pueden hacerlo. Si no entiendes el significado del versículo, ve al siguiente. Si el significado de ese versículo es muy claro, pero nada viene a tu mente para orar, pasa al siguiente. Solo habla con el Señor acerca de todo aquello que se te ocurre mientras lees la palabra, sin prisa. Hazlo aún así. Y dice Donald Whitney que esta es la parte del libro, quizás la más factible de ser malinterpretada. Lo que viene a tu mente no tiene nada que ver con el texto. Ahora, déjame defender con la Biblia lo que acabo de decir. ¿Qué es aquello por lo cual las Escrituras nos piden que oremos? Todo, ¿no es cierto? La Biblia nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Podríamos llevar todo en oración delante de Dios. Podemos orar por todo. Cada persona, objeto, tema, circunstancia, temor, situación, todo en el universo es lo que podemos llevar delante de Dios. Por lo tanto, cada pensamiento que entra en tu mente mientras estás leyendo un pasaje de la Escritura, aun si tal pensamiento no tiene que ver con el texto que está delante de ti en ese momento, es algo que puedes llevar delante de Dios. Interpretar la Biblia no es orar la Biblia. Quisiera hacer una distinción fundamental entre lo que dije en el párrafo anterior e interpretar la Biblia con precisión. Este último es un proceso conocido como hermenéutica. Manejar con precisión la palabra de Dios evita que el texto diga lo que nosotros queremos. Para entender la Biblia con precisión, lo cual es esencial para una creencia y una vida correctas, para compartir en forma veraz con otros y para una enseñanza y una predicación autoritativas. Debemos hacer todo lo que sea necesario para descubrir o hacer una correcta exégesis, el único significado inspirado por Dios para cada versículo que ponemos delante de nosotros. El texto de la Biblia dice lo que Dios inspiró que dijera, no lo que yo quiero que diga. Cuando vamos a la Biblia en todas las otras ocasiones, nuestro propósito principal es entenderla y aplicarla. Digamos que estamos haciendo un estudio bíblico. En primer lugar, estamos realizando un esfuerzo mental y quizás también un esfuerzo físico, si es que estamos usando otras herramientas de referencia, con el fin de entender lo que dice y significa el texto que estamos leyendo. En segundo lugar, estamos orando. Señor, ¿podríamos pedir de tiempo en tiempo? ¿Qué significa esto? O en ocasiones orar, ¿cómo puedo aplicarlo? Como dije antes, esta es nuestra mentalidad, más o menos en casi todas las ocasiones en que recurrimos a la Biblia, ya sea en un nivel profundo de estudio bíblico o de una manera simple, en nuestra lectura diaria de uno o más capítulos de las Escrituras. Pero eso no es lo que estamos haciendo aquí. Con mi propuesta, nuestra primera actividad es orar, no solo asimilar la Biblia. La lectura de la Biblia es secundaria en el proceso. Nuestro foco está en Dios a través de la oración. Nuestra mirada está en la Biblia. Nosotros nos volvemos hacia Dios y oramos acerca de cada tema que se nos ocurre mientras leemos. ¿Puedes ver la diferencia? Permíteme usar una ilustración bastante ridícula para demostrártelo. Supón que estás orando a través del Salmo 107 y llegues al versículo 34. La tierra fértil en Salinas, por la maldad de los que moran en ella. Cuando ves la palabra Salinas, ¿tu amigo Carlos Salinas te viene a la mente? ¿Qué harás? ¿Puedes orar por Carlos Salinas? Sabes que el versículo no trata acerca de Carlos Salinas, pero ciertamente no es malo orar por Carlos, solo porque vino a tu mente mientras leías el Salmo 107:34. Ahora veamos una ilustración más realista. Volvamos al versículo por el cual oramos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, el Salmo 23:3. Él restaura mi alma. Antes dije que una de las cosas por las que este versículo puede llevarnos a orar
es por la salvación de una persona a la que estamos tratando de compartirle el Evangelio, orando para que Dios pueda restaurar su alma de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Si fuera a predicar sobre el Salmo 23 y dijera, este versículo tiene que ver con la evangelización, trata de Dios restaurando las almas de aquellos que estén en oscuridad espiritual, estaría pecando. Yo sé que este versículo no trata de la evangelización, trata sobre el alma del creyente que es restaurada en el gozo de la salvación de Dios. Si fuera a declarar a otros que la palabra de Dios aquí significa una cosa cuando sé que significa otra, sería, en el mejor de los casos, un mal uso del texto. No tenemos el derecho de afirmar que la Biblia dice algo que en realidad no dice. Pero sí puede darse el caso de que mientras estás orando el Salmo 23.3, te viene a la mente tu amigo no cristiano y tú usas el lenguaje de este versículo para decir, Señor, restaura el alma de mi amigo, restáuralo de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Eso sí sería correcto. Esto no es darle un significado que el texto no posee, es solo usar el lenguaje del texto para hablar con Dios acerca de lo que vino a nuestra mente. Por lo tanto, otra vez, es tan simple como llevar todo pensamiento hacia Dios mientras leemos el pasaje. En algunos momentos orarás de manera precisa lo que el texto señala, como cuando oras, Señor, restaura en mi alma el gozo de tu salvación. En otros momentos usarás el lenguaje bíblico para orar por cosas que vienen a tu mente, pero que no están relacionadas con el texto que estás leyendo, como cuando oras, Señor, restaura el alma de mi amigo no cristiano, de la muerte a la vida. Y es que debemos tener confianza en la palabra y en el Espíritu. Tengo suficiente confianza en la palabra y en el Espíritu de Dios como para creer que, si la gente ora de esa manera, en el largo plazo de sus oraciones serán más bíblicas que si ellos solo crean sus propias oraciones. Esto es lo que la gente hace por lo general. Crea sus propias oraciones. ¿Cuál es el resultado? Tendemos a decir las mismas cosas de siempre sobre lo mismo de siempre. Si no tenemos las escrituras para que les den forma a nuestras oraciones, estaremos más inclinados a orar de maneras no bíblicas que cuando oramos de acuerdo a los pensamientos que nos vienen producto de la lectura de las escrituras. Si bien es cierto que las personas pueden usar este método y empezar a orar por cosas que no se encuentran en el texto, yo sostengo que eso no pasaría mucho si se ciñeran a orar mientras leen el texto. De esta forma, el Espíritu de Dios usará la palabra de Dios para ayudar al pueblo de Dios a orar cada vez más de acuerdo con la voluntad de Dios. Creo que es bastante importante decir lo siguiente. Sin importar cuán lejos del verdadero significado del texto esté la mente de las personas, y por lo tanto, que sus oraciones puedan desviarse, tengo suficiente confianza en la palabra y el Espíritu de Dios para creer que, si la gente ora de esa manera, en el largo plazo sus oraciones serán mucho más bíblicas que si ellos solo crean sus propias oraciones. Además, ¿existirá una mejor manera de aprender el verdadero significado de un texto estando a solas con el Espíritu Santo y la Biblia que orar sobre el texto? El piadoso pastor escocés del siglo XIX, Robert Murray, afirmó esto cuando dijo, convierte la Biblia en oración. Esa es la mejor manera de conocer el significado de la Biblia y de aprender a orar. En realidad creo que la mayor parte del tiempo la gente oraría ceñida al verdadero significado del texto, porque si ellos no entienden un versículo mientras están orando a través de un pasaje, muy probablemente pasen al siguiente que es más comprensible. No he dado estas ilustraciones para excusar la pereza de revisar un texto. Por el contrario, mostraré que aun en el caso en que una persona ora acerca de algo que está muy lejos de la correcta interpretación del texto, igual es aceptable hablar con Dios de tales temas. Las personas deben sentirse libres de orar sobre todo lo que les venga a la mente mientras leen un pasaje de las Escrituras. Un método sencillo. Eso es todo. Si estás orando a través de un salmo, solo lee el salmo línea por línea, hablando con Dios de cualquier pensamiento que te despierten las palabras inspiradas que vas leyendo. Si tu mente se aleja del tema del texto, dirígese a Dios esos pensamientos y luego vuelve al texto. Si te encuentras con un texto que no puedes entender, sáltalo y ve al siguiente. Si tampoco lo entiendes, pasa al siguiente. Si entiendes el texto pero nada viene a tu mente, pasa al siguiente. Si vienen a tu mente pensamientos pecaminosos, ora por ellos y sigue adelante.
Podrías leer entre 20 y 30 versículos en ese salmo, y aún así, en un día cualquiera tener solo 5 o 6 cosas que vengan a tu mente. No hay problema. Nadie dice que debes orar sobre cada versículo. Nadie dice que tienes que terminar el salmo. Estaba enseñando este método en una iglesia y les di a las personas la oportunidad de tratar de orar a través de un pasaje de las Escrituras. Una mujer oró durante 25 minutos y nunca pasó de "El Señor es mi pastor". Durante casi media hora habló con el Señor solo respecto de esas 5 palabras. ¿Piensas que en el cielo el Señor estaría diciendo con enojo, "No terminaste el salmo"? No, creo que Él se deleitó al ver que la mujer encontró tanto deleite en Él como su pastor, hasta el punto que pudo hablar con Él durante 25 minutos sobre eso, sin importar si ella oró a través del resto del salmo. Otras veces, sin embargo, y eso es probable que sea lo más común, tú recorrerás muchos versículos y solo unas pocas cosas vendrán a tu mente. Eso está bien. Solo mantente pasando la página. Vamos a hablar un poco de los salmos imprecatorios. Al orar a través de los salmos, es seguro que te encontrarás con las secciones conocidas como salmos imprecatorios. Se conoce así aquellos pasajes donde el salmista invoca el juicio de Dios en contra de sus enemigos, personas que se presume que también son enemigos de Dios. Pero ¿cómo orar a través de un salmo que tiene versículos como estos? Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Salmo 137:9. Oh Dios, rompe los dientes de su boca. El Salmo 58:6. Que sean como el caracol, que se deslíe según se arrastra. Salmo 58:8. Aunque es probable que haya alguien en el trabajo por quien en algún momento te sientas tentado a orar de ese modo, es difícil hacerlo por un motivo genuino, ¿no es cierto? Aunque sé que esas secciones de la Escritura son tan inspiradas como Juan 3:16 y otras partes de la Biblia, no deberíamos orar esos versículos pensando en personas específicas. Si lo hiciéramos, sería difícil reconciliarlo con el mandamiento de Jesús en Mateo 5:44 al 45 que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Más bien, creo que podríamos usar esos pasajes para referirnos a pecados específicos en nuestra vida, pidiéndole a Dios que rompa sus dientes mientras esos pecados intentan devorar nuestra alma. Algunas veces yo mismo oro enojado, pidiendo que todos los enemigos de Dios que nacen en mi corazón pecaminoso sean destruidos, tal cual se escribe en esos salmos imprecatorios. Estoy convencido también de que debemos orar esas imprecaciones en contra de los pecados nacionales, como lo hago con frecuencia. Por ejemplo, contra el aborto y el racismo. Por último, ya que vemos las escrituras centradas en Cristo, podemos poner esos salmos en la boca de Jesús. Algún día Él va a hacer algo peor a sus obstinados enemigos impenitentes que romper los dientes de su boca. En esencia, podemos orar estos salmos para que reflejen la actitud: Señor, estoy de tu lado y contra tus enemigos. Deseo tu justicia y rectitud para ganar la victoria final sobre el pecado y la rebelión en tu contra. Pero digamos que un día de la próxima semana, mientras estás orando a través de un salmo, te encuentras con una de estas secciones. Podrías pensar, en el libro Orando la Biblia, ese tal Whitney dijo que podíamos orar a través de esta clase de salmos, pero no recuerdo qué más dijo. Está bien, quizás podrías orar, Señor, ¿qué significa esto? O, por favor, muéstrame cómo puedo orar a través de este pasaje. Quizás pases esa sección por completo y vayas al versículo siguiente que te da una dirección más clara en la oración. Todo eso está bien. Esa es la razón por la que este método es simple y todos pueden usarlo. Vamos a hablar de algunos beneficios. No solo es fácil empezar a orar con este método, sino que también resulta fácil continuar orando. Donald Whitney enseñó una clase de espiritualidad básica en un seminario, en la cual se titula Disciplinas Espirituales Personales. En el primer día de clases, él anuncia que un día durante el semestre, cada estudiante debe pasar 4 horas consecutivas a solas con Dios. En cuanto les dice, la preocupación se puede ver en muchos de los rostros que le dicen lo que está pensando en ese momento. ¿Qué es lo que voy a hacer durante 4 horas? Pero después de que él les enseña cómo meditar sobre las Escrituras y cómo orar a través de un pasaje de la Biblia, muchos de ellos pasan las 4 horas completas alternando entre esas dos actividades.
algunas veces escribiendo sus meditaciones u oraciones en un diario. Lo que es más gratificante es que casi todos los estudiantes pasan más de 4 horas en la tarea, no porque tienen que hacerlo, sino porque lo disfrutan tanto que no quieren detenerse. Muchos de ellos caminan mientras oran a través de un salmo, y si llegan al final del salmo, pero desean seguir caminando y orando, pues simplemente dan vuelta a la página y continúan orando. Orar la Biblia de esta manera es muy práctico, ya que permite que se extienda o acorte la oración para acomodar el poco o mucho tiempo de que se disponga. Es por eso que funciona si dispones de 4 horas, como esos estudiantes, pero también funciona si solo dispones de unos minutos. Si solo tuvieras 4 minutos, no llegarás muy lejos con el texto, pero todavía podrías orar la Biblia. Por otro lado, si tienes 4 horas para la oración, solo tendrás que dar vueltas a las páginas. No importa cuánto tiempo ores, nunca te quedarás sin temas cuando ores la Biblia. Mejor aún es que, cuando oras a través de un pasaje de las Escrituras, no lo haces usando frases vacías y repetitivas. Habla con Dios acerca de las palabras que lees en la Biblia, y nunca más orarás las mismas cosas de siempre acerca de lo mismo. Solo esto ya valió la pena por el tiempo que invertiste en leer el libro o escuchar este audio, ¿no te parece? Pero esto se pone mucho mejor, ya que las palabras que usas cuando oras la Biblia no son solo frases nuevas y frescas que no habías usado antes en oración, sino que también son muy estimulantes. Orar desde la palabra de Dios significa que tus oraciones incluyen palabras inspiradas. Como lo explica Johnny Erickson Tada, he aprendido a sazonar mis oraciones con la palabra de Dios. Es una manera de hablar con Dios en su lenguaje, hablando su dialecto, usando su lenguaje nativo, empleando sus modismos. Esto no es una cuestión de simple vocabulario divino. Cuando llevamos la palabra de Dios de manera directa a nuestras oraciones, estamos llevando el poder de Dios dentro de nuestras oraciones. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. La palabra de Dios está viva, y así infunde nuestras oraciones con vida y vitalidad. La palabra de Dios es también activa e inyecta energía y poder en nuestras oraciones. Hay una calidad sobrenatural en las palabras de la Escritura que tú oras. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Cuando oras la Biblia, no solo estás orando palabras ordinarias, estás orando palabras que son espíritu y son vida. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.